Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están todos? Arrancamos otro resumen semanal, una semana atroz a los mercados, atroz, ¿sí? Una semana bastante complicada, ¿sí? Arrancamos subiendo, si vamos a pasar al diario. Arrancamos sí bastante estable, sí, subiendo, no, en realidad suba, pero bastante poca. ¿Se acuerdan que yo he dicho más o menos hasta 3.950 se podría dar un rebote y bueno, ni siquiera llegó? Sí, llegó más o menos hasta los 3.930, habló Powell y caímos completamente. Pero bueno, estamos en una definición, ¿no? Muchos van a decir probable doble piso. Si bien creo que es un doble piso, también creo que no se va a dar en el sentido que todos esperan que sea un piso, sino que probablemente tengamos otro rebote a la zona de 3.750, 3.780 hasta 3.800 para probablemente seguir cayendo, ¿sí? Vamos a ver por qué, creo que vamos a seguir cayendo y bueno, vamos a ver también el caso alcista y básicamente, ¿dónde iría? Sí, la verdad es que se confirma que probablemente tengamos un rebote un poco más eh, potente, por así decirlo, y no entrar por entrar, ¿sí? Vamos a entrar a explicar, ¿no? Por qué creo que probablemente este rebote sea para, para vender y probablemente vayamos más abajo. ¿Y por qué creo que, dónde creería, perdón, que podríamos llegar a tener un rebote un poquito más sustancioso, ¿sí? La principal razón es el mensual, ¿sí? El mensual está muy feo, muy débil. La verdad que este tipo de momentos se acuerdan cuando tuvimos el rebote, ¿no? Habíamos cerrado esta vela, le dije que si podía cerrar, ¿no? Arriba de esta zona en el momento lo estábamos diciendo, estaba en esa zona y decíamos, la verdad que pinta bien, ¿sí? Porque terminamos envolviendo este movimiento y probablemente íbamos a apuntar a la zona de 4.400, 4.500 y probablemente máximos históricos, ¿sí? Pero bueno, terminamos cerrando bastante feo, arriba al máximo, con un lindo rechazo. Y ahora mismo, ¿sí? Ahora mismo estamos abajo, ¿sí? De ese impulso alcista. Y bueno, la vela mensual cierra la semana que viene y estamos cerrando básicamente en base cierre, ¿sí? En nuevos mínimos. La verdad es que no me convence. Es salvable, sí, si tenemos un rally puede llegar a quedar una linda trampa, arriba de 3.800 y 3.780, por eso tanta importancia en 3.780, pero bueno, el cierre semanal bastante complicado, sí, cerramos arriba de mínimos, pero bueno, cerramos por un pelo. La verdad que el mensual me preocupa, está bastante feo. La verdad que seguiría favoreciendo las bajas, ¿sí? Probablemente visitemos la zona de 3.500 y 3.400 puntos, ¿no? El máximo pre-COVID y el máximo después del COVID, ¿sí? Después del crash del COVID que nos llevó a esta suba bastante vertiginosa. Eh, Ahora vamos para contrarrestar un poco, eh, lo que diría, sí, puede ser que acá tengamos alguna chance, sí, de algún tipo de rebote un poco más considerable. Si bien creo que mientras estemos abajo de 3.700, no me gusta. Esta era la zona que yo quería que banque, que les había dicho que probablemente vayamos a testear y que de ahí saliera y no salió. Pero bueno, estamos en el territorio, sí, del último recurso, sí, apostando a que algún tipo de especie de doble piso. La realidad es que esperaría probablemente que este rebote, ¿sí? Rechace, ¿sí? Que rechace, tengamos alguna especie de rebote, pero que terminen rechazando. Eh, pero bueno, arriba de 3.780, 3.800, ahí me interesaría participar de alguna especie de long apuntando a 3.900, ¿sí? Y a 4.100.
Si llegamos a 400 antes de que cierre la semana que viene, que sería bastante admirable, creería que el mercado realmente sí quiere hacer un rango y probablemente nos quedemos haciendo un rango la mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque ahí sí salvaríamos al gráfico mensual, ¿sí? Mientras no salvemos al gráfico mensual, la verdad es que me cuesta pensar escenarios positivos, ¿sí? Pero bueno, tampoco estamos tan lejos, son más o menos 70 puntos, 90. Eh, Podría pasar que tengamos una semana muy, muy alcista la semana que viene y salvar el cierre mensual. Obviamente, también por ahí lo quiere salvar el mercado. Pero bueno, la verdad que está pesadito. Si el Nasdaq, bueno, estas zonas, la verdad que son más de lo que es diario, así que vamos a sacarle la visión mensual, así queda más limpio. El Nasdaq también bajo presión, sí, el mensual también tratando de cerrar los mínimos. El semanal rebotando una zona bastante clave de los mínimos, sí, toda esta zona de mínimos. Pero bueno, también me gustaría algo arriba de 11.510, esta zona de acá, ¿sí? Estos mínimos de acá, como para poder apostar a rebotes, ¿sí? Obviamente la zona de largo plazo que creo que sigue tener rompiendo son los 12.700, 12.900. Esa zona por ahora no cambió. Similar en el SPX, los 4.170 son claves para la tendencia a largo plazo. Ahora, bueno, pasamos al Dow. El Dow sí está muy feo. Ya está llegando, sí, a zonas bastante importantes, que son todos estos, la zona de máximos COVID. Sigue bastante más débil. Hizo un nuevo mínimo respecto a esto mínimo. Sí, fíjense que bastante complicado el Dow. Pero bueno, la verdad que empieza a acercarse a zonas donde de a poco me interesaría empezar a ver. El tema es que si el SPX, sí, y el Nasdaq retroceden, que vienen siendo ahora los más fuertes comparados al Dow y al Russell, el resto va a ser arrastrado, ¿sí? Y seguramente en mayor medida. Por eso, mientras el SPX siga bastante complicado el mensual, creería que 28.500 probablemente lo vamos a ir a visitar, ¿sí? También en el Dow me gustaría, por lo menos en el mediano plazo, recuperar los 31.100, ¿sí? Y ahí ver. Obviamente, acá puede llegarse a intentar un long, sí, seguramente un rebote a los 30.400 más o menos tengamos, y ahí probablemente siga a los 28.500, ¿sí? Si ya tenemos un cierre arriba de 31.200, ahí diría, sí, la verdad es que esto lo que quiere es volver a estos máximos. Y ahí sí creería que sería un long por lo menos un poco más accionable en el sentido de el precio te está dando más la razón que acá. Obviamente acá compraría, esto en los mínimos, y buscaría por lo menos los 30.400, ¿sí? Pero bueno, bajo presión, bastante bajo presión. Y el que más bajo presión está es justamente el Russell, por ahora pudiendo defender, sí, los máximos pre-COVID. El mensual está ahí al límite, lo mismo por el semanal. Estamos en la misma zona que nos dio el rally bastante fuerte, sí, que nos llevó más o menos de los 1.650 hasta los 2.000 puntos. Y bueno, estamos de vuelta en esa zona y es una zona donde no me gustaría que se meta bajo el índice, porque ahí sí es donde entramos en un terreno bastante complicado y probablemente la próxima zona sea los 1.440. Si acá logramos tener algún rebote, ¿sí? Diría que por lo menos 1.780, probablemente tengamos un rebote a esa zona, y la próxima zona sería más o menos los 1.890 al 1.900, y arriba de esa zona sí me pondría bastante más alcista, seguramente esperando los 2.100, 2.200. Pero bueno, es un terreno donde diría sí, es una buena zona para comprar porque tenés poco riesgo, pero no tenés ninguna confirmación todavía de que realmente vamos a pegar un rebote más consistente, ¿sí? Incluso podría pegar un micro rebote a 1.720 y ahí rechazar. Pero bueno, lo interesante diría, si tuviera que ver mensuales y semanales, es que
probablemente vayamos más para abajo, pero si veo los diarios, que es más de corto plazo, antes de hacer eso, seguramente tengamos un rebote un poco más consistente que el rebote que tuvimos de mínimos, que no deja de ser un muy buen rebote, ¿sí? Creo que es casi un 2% de mínimos, un poquito menos, un 1,3%, un poquito menos, pero bueno, no deja de ser bastante considerable. Bitcoin, rebotando bastante de que cerró Estados Unidos, 18.500 por hora, banca bastante bien. Habíamos tenido esta falsa ruptura, después, bueno, una vela muy considerable, y hoy retesteamos de vuelta la zona de 18, de 18.500. Siendo fin de semana, creía que sí, por lo menos un rebote de vuelta a la zona de 19.500, 19.600 deberíamos tener, sí, esto es muy de corto plazo. Y arriba de 19.600 creería que 20.700 probablemente sea testeado. Y en caso de romper, volveríamos a los 22.700, que también, fíjense, que en el día de la Fed, que esto sí, fue el día de la Fed, ¿no? O no, no me acuerdo. No, esto fue inflación. Ahí está. Rechazó justo en los 22.700, justito. Y creería que arriba de 1.700 el mercado nos va a permitir seguramente volver a probar esa zona. ¿Sí? Dominancia. La dominancia, bueno, sigue en los mínimos del rango, ¿sí? Esperen que esto es mensual, ahí estamos. En el semanal seguimos en estos mínimos, ¿sí? Bancando bastante bien, y creería que probablemente a lo largo del tiempo volvamos a los 48. Esa visión todavía no cambió mucho. Lo que es Bitcoin, la verdad que está bastante lateral, venimos lateralizando ya hace bastante, pero bueno, arriba de 22.700, ahí sí creo que vamos a tener un lindo movimiento a la zona de 26.500, 26.800, y un poco más arriba a la zona de los 28.700, ¿sí? Probablemente esas zonas, si podemos romper 20.700 decisivamente, las vayamos a probar. Y bueno, a la baja, abajo de 17.900, estos son los movimientos más sostenidos, ¿no? Que probablemente nos den un movimiento multisemanal, sí, al alza eran esos los objetivos, y a la baja esperaría, ¿sí? Esta zona, los 14.000 redondos, vamos a decirle, 14.100, y hasta los 12.000. ¿Sí? Esas son las dos zonas que observaría en caso de que el Bitcoin empiece a perder 17.500 y no lo recupere en un cierre semanal, porque si tenemos esto, ahí sí creería que probablemente hayamos encontrado extenuación al meter un SFP, el famoso SFP, ¿no? Deja un mechazo haciendo uno mínimo, pero el cuerpo de la vela cierra arriba del mínimo anterior, y ahí sí creería que vamos a tener un rebote más considerable, si pasa eso, ¿no? Cualquiera de los dos escenarios, arriba de 20.700 y dejar una trampa bajista, me van a servir para que probablemente pensar que vamos más para arriba. En caso de no poder recuperar 17.500 y cerrar bastante débiles la vela semanal, esperaría seguramente los 14 y los 12.000. ¿Sí? Y cualquiera de los dos casos creería que la dominancia va a empezar a levantar, tanto en un rally bastante fuerte del Bitcoin como en una caída bastante fuerte del Bitcoin, va a ocasionar que la dominancia se dispare. Pero bueno, básicamente eso es todo por hoy. La semana que viene seguramente tengamos algo un poco de alivio, tanto en los mercados tradicionales como en criptos, y probablemente si vamos a tener una caída seguramente sea a partir de la mitad de semana. ¿Por qué? Porque miro los gráficos y digo, sí, estamos en zonas donde 1 o 2 días por lo menos va a intentar rebotar, ¿sí? Pero bueno, espero que tengan un buen fin de semana, una buena semana de trading, y nos vemos la semana que viene.